Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 26 de marzo del año 2025. Casi 6 horas de pleno monográfico en el Congreso de los Diputados sobre el plan de rearme de Europa, y nuestro presidente del gobierno ha sido capaz de irse del Congreso sin explicar cuánto va a costar a España el plan, cómo lo va a hacer el gobierno, en qué se va a gastar el dinero y con quién y cómo lo va a aprobar. Hace 2 semanas, en Finlandia, Sánchez se molestó con una periodista finlandesa. Que a Sánchez le molesten las preguntas de los periodistas, últimamente ya ni disimula, le molestan bastante. Oiga, lo de los presupuestos, pues se prorrogan. Pues la finlandesa le dijo, oiga, ¿le puede explicar a los europeos cómo lo va a hacer, en qué va a gastar? ¿Qué dijo Pedro Sánchez en Finlandia? Bastante molesto con la periodista. Que cómo se lo iba a explicar a ella, que antes se lo tenía que explicar a los españoles. Pues hoy era el día, pero en vez de dar explicaciones concretas, ¿qué ha hecho Sánchez? Retrasar las explicaciones hasta antes del verano. Ya les anticipo que antes de verano el Gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas. Beberá de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos y va a canalizar programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España. Si no le han entendido nada a partir de lo de antes del verano, es porque los eufemismos tienen que ser tan largos, tan interminables, que al final te olvides de lo que te están hablando. Para no decir plan de rearme, te dicen plan de un impulso del salto tecnológico en HTM423. Y tú dices, ¿pero de qué me estabas hablando? Ah, pues eso es lo que queríamos. Pero nos hemos quedado con que será antes del verano. Y lo de antes del verano es algo que se está repitiendo mucho en los últimos días. ¿Para cuándo es la nueva licencia de Telepedro? Para antes del verano. ¿Cuándo le va a dar Pumpido el visto bueno a la amnistía de Puigdemont? Antes del verano. ¿Cuándo nos va a presentar Pedro Sánchez el nuevo plan de defensa o lo que sea? Antes del verano. Parece que el presidente quiere dejar todo atado y bien atado antes de irse de vacaciones a alguno de los palacios donde se va de vacaciones Pedro Sánchez. Justo antes del verano. Un poco todo raro, pero bueno. Yo creo que hay algo que se nos escapa y que hace que hasta en los peores momentos, en las últimas 48 horas, los miembros del gobierno estén que se parten de risa. ¿Saben ellos algo que nosotros no sabemos? ¿Tendrán alguna sorpresa buena para ellos y mala para el resto que nosotros desconocemos? Bueno, a la espera de que llegue el verano, en la noche de radio lo que estrenamos ha sido la primavera. Y la hemos estrenado igual que terminamos el invierno. Con Sánchez sin dar explicaciones y con Sánchez cada vez más solo en el Congreso. Hoy tanto el PP como Vox, por un lado, como sus socios de gobierno y de investidura, por otro, han aprovechado esta sesión para ajustar cada uno cuentas a su manera con Pedro Sánchez. Escuchen en primer lugar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cómo le desmontaba el discurso a Sánchez. Mire, usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal. Les dice a los enfermos del ELA que sin presupuestos no es posible conseguir los 200 millones. Y por otro lado pretende convencernos de que sí va a ser capaz de dirigir inversiones multimillonarias para defensa. Definitivamente usted a los españoles nos toma como idiotas. Su otra gran aportación es sobre el cómputo de la inversión. Algún ministro ha dicho que hay que imputar las vías férreas, otra ministra ha dicho que hay que imputar los medicamentos. A este ritmo es capaz de incluir como gasto en defensa la defensa judicial del señor Ábalos, la defensa de su hermano y la defensa de otras personas que yo no voy a citar. No tiene presupuesto, no tiene mayoría, es que no tiene nada. Va a tener que elegir, señoría, o se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay.
Por eso, porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna. El líder de Vox, por su parte, Santiago Abascal, también ha sido muy crítico con Sánchez. Casi más que con Núñez Feijóo, ahí. Como el presidente del gobierno durante su discurso se ha referido al viaje que va a hacer a China dentro de un par de semanas, Abascal ha dicho esto. China, donde las plantas de combustible fósil que ha construido y que tiene proyectadas van a contaminar mucho más de lo que contaminaba toda Europa, donde se vierten millones de toneladas de plástico al mar. Creo que solamente con la cara de cemento contaminado del señor Sánchez se puede decir que se quiere salvar el planeta y que la solución a la vez es China, el país que más contamina del mundo en todos los aspectos. Me río del compromiso climático de China y del señor Sánchez. En su viaje dígales también que son de ultraderecha. Claro que hay que aumentar el gasto en defensa. ¿Cómo vamos a negarlo si llevamos diciéndolo mucho antes que ustedes? Pero en nuestra defensa, en los ejércitos de España, para que protejan nuestra frontera y nuestros intereses. Por ejemplo, para que protejan Ceuta y Melilla, donde hay amenazas ciertas, conocidas, permanentes, y no las amenazas inverosímiles, ridículas, que se ha dedicado aquí a relatar el señor Sánchez para aterrorizar a la población, que es a lo que se dedica desde esta tribuna, como ya hizo también durante la pandemia. No sé si ha querido decir con esto Santiago Abascal que lo de Putin no es una amenaza, que es una amenaza ridícula. El problema es que si nosotros decimos que los europeos se defiendan de Putin, que lo que queremos defendernos nosotros es de Marruecos, y a Marruecos le diera por hacer algo, ¿qué iban a decir entonces los europeos? Que el ejército español se defienda solo. ¿Es que no teníamos que haber ido a luchar con Estados Unidos en Afganistán? Bueno, si la oposición ha sido dura contra Sánchez, no menos duros han sido los socios de Sánchez con Sánchez, sobre todo algunos, los más tibios, los del PNV y Junts, que al final cuela, porque son el negocio. Y dirá los de Puigdemont, y si podemos colocar a alguien más en algún consejo de administración, pues estupendo. Sin embargo, ha habido algunos combativos, digo socios. Bueno, tampoco sé si ya son socios. Ione Belarra de Podemos y Néstor Rego del BNG han dicho esto. Por mucho que ustedes llamen paz a hacer la guerra y salto tecnológico al mayor aumento del gasto militar en Europa en décadas, la realidad es que usted ha decidido pasar a la historia de nuestro país como un auténtico señor de la guerra. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta, presidente, de que usted ha renunciado a gobernar. Usted no se atreve a traer los presupuestos generales del Estado al Congreso porque entonces la gente se daría cuenta de la verdad. Pero el problema es que quien va a pagar el coste, las consecuencias de estos compromisos militares que usted está adquiriendo es la gente de nuestro país, que lo va a pagar con su vida, con su dinero y con su esfuerzo. ¡Qué irresponsabilidad y qué vergüenza en lo que usted se ha convertido! Muchas gracias. Y no es una cuestión de nombre, señor Sánchez. Da igual rearme Europa que prevención 2030. Bombas o hospitales, tanques o escuelas, misiles o atención a la dependencia, armas o bienestar. El BNG en esta elección lo tiene muy claro. Sinceramente, señor Sánchez, creo que la política del miedo se les está yendo de las manos. Pues mira, otro que cree que no hay que tener miedo a Putin. Sumar ha sido crítico con su socio de gobierno, pero atención, porque ya no es ahora solo lo de Putin, no, es que la culpa de todo la tiene la OTAN. Y como Sumar, Bildu y Esquerra. Escuchamos a Verónica Barbero, a Merche Purúa, la bildutarra y a Rufián. Bajo la tutela de Estados Unidos y de la OTAN, Europa no tiene voz propia en el mundo. La OTAN se encuentra en muerte cerebral. Señorías, la OTAN ha dejado de tener sentido alguno en términos de seguridad. La OTAN nunca fue nuestro referente. Pero además ahora es una estructura prácticamente obsoleta, inoperante e inútil en términos de seguridad global. Sí, deberemos debatir sobre seguridad, señor Sánchez, pero también sobre la participación en la OTAN. Deberemos debatir sobre cómo enfrentar las amenazas externas, pero también las internas. La OTAN es la responsable directa o indirectamente de casi todas las guerras, de casi todos los golpes de Estado en el mundo.
que Putin sea un sátrapa peligroso no debe blanquear a la OTAN. Escuchando a los portavoces de sus socios parlamentarios y de gobierno, no extraña que Sánchez no quiera someter el incremento del gasto militar en una votación en el Parlamento, porque lo mismo empiezan con eso y lo que se termina votando en el Parlamento es sacar a España de la OTAN. Sin el apoyo de la derecha ni de la izquierda, más a la izquierda del PSOE ni de los separatistas, ¿qué le queda al presidente del gobierno? Pues a Aitor Esteban, del PNV. Se lo voy a ahorrar, porque lo que dice Aitor Esteban es que, oye, que lo mismo está algo en peligro la legislatura, pero como Aitor Esteban se va del Congreso, bueno, pues a él ya, como presidente del PNV. En un segundo turno de intervención, una vez que ya había escuchado a todos, Sánchez, sin aportar ni una sola novedad sobre el plan de rearme, sin hacer ninguna aportación nueva, ha hablado durante hora y media. 90 minutos. ¿Imaginan ustedes tener que hablar del plan de rearme sin decir nada del plan de rearme durante hora y media? Son 90 minutos, es un partido de fútbol. Pues miren, le ha dedicado la primera parte de ese partido única y exclusivamente a cargar contra Feijóo. 44 minutos hablando mal del líder del PP. 44 minutos que se pueden resumir en 44 segundos. Yo honestamente pensé que esta vez esto el señor Feijóo se lo tomaría en serio y no, pues efectivamente, este espectáculo de variedades y de prestidigitación que acostumbra dar desde que sube a la tribuna. El pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío. En fin, para los asuntos de Estado se necesita una oposición de Estado. Y el PP con Feijóo ni ha estado, ni está, ni se le espera en los asuntos de Estado. Su objetivo es crispar, elevar el ruido, es desinformar, es distorsionar la verdad. Por eso le pido, señoría, que deje de degradar las instituciones. En fin, lo que usted hizo en Galicia, donde ha dejado un legado de caudillismo, de enchufismo, de censura a medios, de contratos a dedos para sus empresas, del entorno familiar. A usted la política se le queda grande. Parece un meme de radiofónico, parece broma, parece hecho con inteligencia artificial, pero no, es el presidente del gobierno hablando de enchufismos, de contratos de familiares. Es capaz de hacerlo. Sánchez es capaz de hacerlo. Respondía así Feijóo. Señor Sánchez, usted cumple un patrón en todas sus comparecencias. Dedica más tiempo a responderme a mí. 44 minutos para hablar de mí. Yo tengo 5 minutos para hablar a los españoles. Pero bien, también esa anomalía de su obsesión por mí se puede solucionar. Por cierto, es usted una máquina de empatía y de generar consensos en materia de pacto de Estado. Usted no tiene presupuestos, usted no tiene plan de defensa, usted no tiene mayoría, usted no tiene consenso en el gobierno, usted ya está de presidente en precario y además usted no tiene vergüenza. Cuanto más arrogante se muestra, más al descubierto de sus carencias. Hoy han podido ver todos los españoles lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está. El que necesita un kit de supervivencia es usted. El plan de Sánchez, lo hemos visto esta mañana, es insultar al Partido Popular. Ese es el plan de defensa. Lo que tenemos hoy, y lo acabamos de ver, es un presidente que no tiene ni siquiera el apoyo de todo su gobierno. No está a la altura de su cargo. No está a la altura del momento histórico que vivimos. No está a la altura de España. Usted ya solo tiene una mayoría para seguir bloqueando la gobernabilidad de España. Pero tarde o temprano volveremos a darle a España el gobierno que necesita. Nada más y muchas gracias. Es verdad que, al menos es la impresión que tiene el equipo de La Noche de Radio, que a Sánchez se le ha visto hoy. Fíjense, en este tipo de debates, aunque Sánchez esté mal, se termina creciendo y aunque sea con juego sucio, en el combate cara a cara, pues no sale mal parado. Porque lo mismo te suelta una mentira que te suelta un insulto, que te suelta una barbaridad. Y sin embargo hoy algo le fallaba a Pedro Sánchez. Porque fíjense, vamos a asuntos concretos. En el cara a cara, insisto que Sánchez suele ser para eso más killer que Feijóo, en el cara a cara con temas concretos, fíjese qué ha pasado. Por ejemplo, Sánchez echando en cara a Feijóo su paso por Galicia.
Yo he comparecido en la Cámara más veces que ningún otro presidente del Gobierno en la historia de la democracia. Bueno, incluso más que un tal Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia, que estuvo durante 10 años y solamente compareció en 13 ocasiones. Oiga, ¿qué es esto de que yo he estado 10 años de presidente de la Xunta? Un respeto, he estado 13. 13 debates del Estado de la Autonomía, señor Sánchez. Usted lleva 7 y ha hecho 1. Comparecía todas las semanas en una rueda de prensa sin límite de preguntas. ¿Por qué no experimenta usted esa sensación? O este momento después de la sorna de Feijóo con el tema de si el PP está aislado. ¿Que se gobierna con el apoyo de muchos grupos? Bueno, pues es que esa es la tónica habitual en las democracias europeas. Lo que es absolutamente inhabitual es ver a un partido, el suyo, absolutamente aislado. ¡Absolutamente aislado! Oiga, para estar aislados y ganarle 100 votaciones al gobierno no está mal, ¿no? Dice usted que no sabe a lo que me he dedicado yo en los últimos 3 años. Señor Sánchez, me he dedicado a ganarle todas las elecciones nacionales que se han producido en España, a ganarle las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas. Oiga, pues la verdad es que le veo a usted un poco despistado. Y claro, cuando no te salen las cosas vas a lo seguro, como cuando vas a tirar un penalti y lo tiras a tu lado de confianza. Dices, bueno, tiraré fuerte y la cruzaré al otro palo, porque a lo mejor ahí, si el portero acierta, aunque la toque, va para adentro. ¿Cuál es el lado seguro ahora mismo de Sánchez? Carlos Mazón. ¿Que Núñez Feijóo te está poniendo de los nervios? Pues se va a enterar que le lanzo a Mazón. Y fíjense cómo ha vuelto el boomerang. Yo no sé si me podrá invitar usted a este Congreso del Partido Popular en Valencia. Porque no sé qué va a hacer el próximo 29 de abril, señoría. ¿Acudirá usted al Congreso Europeo del Partido Popular Europeo en Valencia? ¿O hará pellas, señor Feijóo? ¿A quién se le ha ocurrido convocar ese Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia? ¿Va a tener que dar usted la cara ante los valencianos o tener que explicar a sus colegas del Partido Popular Europeo del contenido del pacto del Ventorro que ha firmado con la ultraderecha? Y me ha preguntado cómo se me ocurre ir a Valencia, a la Comunidad Valenciana. Lo comprendo, señor Sánchez. Si usted ha salido corriendo de la Comunidad Valenciana, ha dejado solo al jefe del Estado y ahora se pregunta por qué yo voy a ir a la Comunidad Valenciana. He ido, volveré y seguiré yendo, señoría. He ido, volveré y seguiré yendo. Pocas veces se ha visto a Sánchez perder un cuerpo a cuerpo contra Feijóo de forma tan clara. E insisto, y aún así el presidente, que no ha tenido la mejor de las sesiones plenarias en el Congreso, se le ha visto buena parte del tiempo partiéndose de risa, como ayer hicieron la portavoz Pilar Alegría y Félix Bolaños después del Consejo de Ministros. O saben algo que el resto no sabemos, o pues es que se la sopla ya todo al gobierno y dicen, bueno, para lo que nos queda dentro. Sánchez también ha ido a por Abascal, no 44 minutos como contra Feijóo, pero oye, 13 de los 90 minutos contra el líder de Vox. ¿Cómo van a seguir denunciando la inmigración irregular si ya sabemos que muchos de sus cuadros contratan ilegalmente a extranjeros? ¿Cómo le va a explicar todo esto a su gente, no? Bueno, no se agobie, yo le doy la respuesta, usted no va a tener problema, porque su gente no son los españoles que le votan, son los oligarcas que pagan y le sostienen. Su lema no es el todo por la patria, señor Abascal. Su lema es todo por la pasta. Es muy difícil contestar a todas las insinuaciones calumniosas del señor Sánchez, pero tener que soportar que suba aquí y nos mire y diga, ustedes están todo por la pasta. Y lo dice el número 1. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Sánchez le saca a Abascal Orbán y el dinero de Hungría para financiar Vox, y Abascal le recuerda, digamos, las señoritas de compañía de algunos de los hombres de confianza del presidente del gobierno. Bueno, pero es lo normal. Que Sánchez se meta con Feijóo y con Abascal es lo normal. Pero hay algo que está cambiando, y es que Sánchez también le ha atizado. De hecho, a lo mejor estaba más pendiente de gastar todo el curare parlamentario que tenía contra Yone Belarra de Podemos, que se ha olvidado de preparar los combates dialécticos contra Feijóo.
porque escuchen, y esto lo llevaba preparado desde Moncloa, cómo Pedro Sánchez le ha respondido a Yone Belarra, que lleva a Yone Belarra desde hace semanas llamándole señor de la guerra por aquí, señor de la guerra por allá. Pues Pedro Sánchez se la tenía guardada y siempre pasa las facturas Pedro Sánchez, Belarra, siempre. Fíjense qué pedazo de facturita. Desde España, por supuesto que tenemos que comprometernos con la seguridad y la defensa de todos los europeos. Por cierto, lo hemos hecho con ustedes en el gobierno. Y ustedes no dijeron nada. ¿Será porque estaban ustedes en el gobierno? Porque nosotros hemos aumentado, desde que yo soy presidente del gobierno, en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa, señoría. Con ustedes en el gobierno, con usted como ministra. Usted no me llamaba entonces señor de la guerra. Ahora sí. Y usted dice ahora que yo defiendo esta posición por un interés personal y no por un interés general. Es como si yo le dijera a usted, señoría, que mientras nosotros aumentamos el presupuesto en defensa, siendo usted ministra del gobierno de España, usted no dijo nada porque quería seguir siendo ministra del gobierno de España. Y eso nunca lo diré. No lo diré. Nunca lo diré, pero lo ha dicho. Se lo ha dicho a Belarra. Por cierto, con toda la razón Pedro Sánchez. Los podemitas fuera del gobierno tragan menos que estando en el gobierno. Ojo a los 4 diputados podemitas, porque si le sumamos el diputado Ábalos, son 5, Que aquí se mira mucho a Puigdemont, los 7 de Puigdemont, pero los podemitas del no a la OTAN y Ábalos del no a pagar yo el pato suman 5. Y eso te hace perder una mayoría en el Congreso. Bueno, después de 5 horas y 40 minutos de debate, no terminaba la actividad parlamentaria porque entonces venía la sesión de control al gobierno. ¿Y quién se volvía a ver las caras ahí? Pues Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pero esta vez en igualdad de tiempo, en igualdad de condiciones, aunque el último en tener la palabra siempre es Sánchez. Pero claro, no es lo mismo 44 minutos de ataques y que tú para defenderte tengas 5 que tener 3 y 3. Los presidentes autonómicos del Partido Popular llevan 1 año y medio como presidentes. Usted lleva casi 7 como presidente del gobierno, tiene 3 y ellos tienen 1. No está mal. Es que tener que volver a recordar en la Cámara que vivimos en una democracia constitucional y que es obligación del gobierno presentar los presupuestos generales del Estado. Obligación del gobierno presentar los presupuestos. Oiga, ya sé que su gobierno considera que es una pérdida de tiempo y usted también. El problema es que usted tiene miedo. Usted tiene miedo a la libertad, tiene miedo a la justicia, tiene miedo a la verdad. Ha quedado claro que tiene miedo a sus socios y también le tiene miedo a la democracia. Pero le diré una cosa, si a usted le sobra la democracia, aquí el que sobra es usted. Si tiene una mayoría para gobernar, demuéstrelo en el Congreso de los Diputados. Presenten los presupuestos y que se voten. Se lo he dicho desde tribuna, se lo digo ahora, el Gobierno de España está trabajando con los grupos parlamentarios por presentar los presupuestos generales del Estado. Si no es en este año, serán para el próximo año, pero los vamos a... Por supuesto que sí, señoría. Claro que sí. Este es nuestro deber y esta es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer. Me contaba hace unos minutos Rubén Fernández que en Moncloa admiten que lo de pérdida de tiempo que dijo ayer Pilar Alegría es un fallo. Y ya van bastantes de la portavoz. Pero claro, es que el presidente, fíjense, pero si no es este año, ya será el que viene. Ahora mismo, en este momento, lo único que puede hacer Pedro Sánchez es tratar de ganar tiempo para sostener esta ficción llamada legislatura. Si no hay presupuestos este año, los habrá el que viene, y si no hay plan de rearme ahora, lo habrá antes del verano. El problema es que el tiempo pasa. Y llegará el 24 de junio. ¿Y qué pasa el 24 de junio? Que creo que ya es verano. Que los miembros de la OTAN se reúnen en la cumbre de La Haya. Y entonces a Pedro Sánchez ya no le quedará más remedio que decidir si está con sus socios del gobierno, sus socios de legislatura, los del no a la OTAN,
o si está con los gobiernos de toda la Unión Europea que ya están presentando sus planes de rearme con cifras concretas. Lo mismo, Pedro Sánchez, emulando a su ahora enemigo Felipe González, piensa en organizar un referéndum sobre la OTAN sí, OTAN no, y ya de paso cumple con Puigdemont y le deja organizar el suyo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.